Adivina qué tienen en común Iron Fist, Daredevil, Pantera Negra, Flecha Verde, Moon Knight, Night Owl, Midnighter y Spawn, que todos estos son superhéroes que se inspiraron de Batman. Pues déjame decirte que estás cometiendo un grave error. Batman fue el que se copió del personaje del que hablaremos en este video. Y no solo con el concepto, sino con algunos paneles se ven copias exactas de las viñetas dibujadas. Pero esa es investigación que tú mismo puedes hacer en tu propio tiempo. Abre bien la oreja, pues hoy hablaremos del vigilante nocturno original. Es hora de conocer cuáles son los males que acechan en el corazón de los hombres. La sombra lo sabe. De verdad, ¿alguien aquí conoce a la sombra? Lo he mencionado en el grupo de Facebook, aquí y allá, pero quiero que la gente lo conozca. Pues él es la cuna de nuestra cultura como fans de los superhéroes modernos. Y nosotros, como el nombre lo implica, somos la cultura cómic. Así que vamos a conocer nuestra cultura. Y excúseme la redundancia. Pues sí, el pana es un vigilante al estilo Batman. Y ahí está nuestro primer error. Batman es un vigilante al estilo de la sombra. Siendo uno de los protagonistas más famosos del siglo XX, el pana ha aparecido en casi todos los medios de entretenimiento disponibles. Radio, revistas, cómics, películas y hasta videojuegos. Y digo casi todos porque falta el que quiero que la sombra rope con su velo. Streaming por internet, con series como Daredevil, Jessica Jones, House of Cards y Orange is the New Black, teniendo tanto éxito en la nueva frontera del entretenimiento, es lo más lógico que se haga una serie sobre él. Volviendo a la sombra como fenómeno, vámonos a su creación. Al principio, la sombra era un narrador de una estación de radio, de la misma forma que las voces en off de los canales de televisión existen para promover sus programas durante los comerciales. Pero este lo hacía para vender unas revistas para una casa editora de aquel tiempo. Y más adelante fue desarrollado como su propio personaje y dada su propia serie de radio que estalló en 1931 con la ayuda de Walter Gibson. Pero no hasta 1937 que empieza oficialmente el radiodrama de La Sombra. De ahí partimos. Ven que La Sombra fue creado casi una década aparte de la creación de Bill Finger y Bob Kane. Y no solamente fue creado después, sino que se puede decir que Batman es un trabajo plagiado de La Sombra. No solo con similitudes de carácter, sino con paneles copiados casi a la perfección. En cuanto a concepto, lo podemos comparar hasta en los detalles más superficiales. Batman combatía el crimen de noche, pero la sombra lo hacía antes. Batman era un millonario playboy que viajó por el mundo para entrenarse, pero la sombra lo hizo primero y hasta con más detalles, como que su verdadera identidad estaba muerta y la dualidad de su personaje estaba dividida en dos personalidades no muy abiertas al público. Pero claro, la popularidad de Batman cubre todo esto bajo la alfombra y no nos damos cuenta de la verdad y creo que después de esto muchos lo negarán. Tengo un par de materiales de iniciación para que empieces a conocer al personaje. En primer lugar, todo lo que encontré está lamentablemente en inglés, pero vale la pena aprender el idioma si quieres empaparte de cómics buenos. Antes de empezar con los cómics, vamos a sacar del camino a todos los otros medios, bueno, no todos, algunos de los otros medios, para enfocarnos, antes de enfocarnos en el arte secuencial. Tanto en YouTube como en archive.org encontrarás audio inédito con todo y comerciales de esa época para que te pongas en ambiente. Las actuaciones son exageradas y los diálogos detallan mucho, pero con razón, es radio. Así como los cómics no necesitan ser descriptivos en relación a la literatura, el drama televisivo no tiene que ser descriptivo como el drama radial. Pero eso es lo que lo hacía hermoso. Puedes disfrutar de una excelente producción teatral mientras haces otra cosa o puedes darle toda tu atención y usar tu imaginación.
En 1994 salió una película de La Sombra con Alec Baldwin haciendo el papel de Lamont Cranston. Es un filme con una crítica decente que habla del origen de la sombra, pero con un tono ligeramente más amigable. La película es un blockbuster de los 90 que tiene una fotografía hermosa. Mi único problema es el ritmo de algunas escenas, pero con paciencia llegó a ser un buen filme para pasar una tarde. Recomendado. El primer libro que recomiendo es The Shadow, Year One de Dynamite. Es como suena, el primer año de las andadas de Lamont Cranston en su cruzada contra el mal. Lo primero es darle sus bombos a Matt Wagner, un excelente escritor que ha trabajado en Batman, Grendel, de quien hablaré después, The Sandman, El Avispón Verde y uno de mis trabajos favoritos del año pasado, Django Zorro, con la colaboración del mismísimo Quentin Tarantino. El libreto está excelente, pues puedes distinguir la intención y la personalidad de cada personaje, pues él le pone su propio idioma a cada uno. A Cranston con la dignidad de un justiciero, a los mafiosos con su hito al inglés mal hablado, y con el villano principal que prefiero dejar cubierto en misterio. En cuanto al estilo de dibujo, no es que no me guste, pero cuando estás trabajando con un vigilante enmascarado con casi 100 años de existencia, debieron traer a un artista que dé más detalles y más profundidad al libro. Quizá la intención era simplificarlo para simular los cómics de antaño, pero para eso está mi próxima recomendación. Cómpralo en tu tienda de cómics más cercana y sí, eso incluye digital. Yo soy un amante de la fantasía histórica y este libro me sirvió como anillo al dedo, con apariciones de J. Edgar Hoover, Nikola Tesla, Franklin Roosevelt y otros más. Como dije anteriormente, el estilo de dibujo hace mímica de los cómics del pasado, pero este le da un ligero toque de modernismo para que no te sientas fuera de lugar. La Sombra, Avispón Verde, Noches Oscuras, trae acción e intriga en un ambiente preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Las interacciones entre personajes le dan un sentimiento de realismo y tensión que te mantiene al borde de tu asiento. La escritura de Michael Uslan está on point en este libro, capturando la esencia de ambos personajes y el uso de situaciones en un acontecimiento histórico real. Ver cómo la Sombra y el Avispón Verde trabajan juntos y hasta cuando tienes interacciones disidentes es un manjar para el intelecto. En una nota aparte, si te gusta la fantasía histórica, también échale un vistazo a Juan Pablo Duarte como nunca lo has visto, de Moro Studio. Pero volviendo al tema, quizá la gente más adulta, entre comillas, querrá argumentar que es otro cuento de buenos contra malos y dominación mundial, pero créeme, la vida se trataba de eso en la Segunda Guerra. El libro es suspenso de cabo a rabo y cuando hay acción, el artista Keith Burns mete mano como se debe. Tiros en todas partes, explosiones, luchas de ingenio y la representación del Jeet Kune Do de Bruce Lee que mejor he visto en cómics. Mángalo físico o digital y luego me agradeces. El astrólogo de Hitler es una de las historias más intrínsecas de La Sombra, ya que al momento de terminar mi lectura mi cerebro se puso a procesar por sí solo si La Sombra era real o no. Esta es una de las historias que de verdad merece una adaptación en el cine, ya sea este animado o actuada, pues esto demuestra el verdadero poder y los límites a donde llegaría La Sombra. A pesar de esto, solo recomiendo este libro tras leer La Sombra año 1, ya que el escritor, Denny O'Neil, te trata como si ya conocieras al personaje. El estilo de dibujo es hermoso y no parece de su época. Los detalles y las dimensiones me hacen sentir que el libro no envejece en cuanto a su look. Es otro suspenso histórico donde te sorprenderás y te quedarás atónito, al descubrir cómo la historia progresa y cómo la organización de la sombra trabaja en equipo, cada uno con su función primordial. Los diálogos están un tanto confusos ya que se muestran acentos en inglés que no conozco y no pude captar la intención de ciertos personajes, no pude captar lo que ellos expresaban.
En cuanto a la acción, no está tan detallada como pasa en La Sombra Avispón Verde, pero de que la tiene a un nivel aceptable y sí da mucha emoción. Este libro salió en el año 1988, así que es la historia más vieja de la que hablé aquí en cuanto a cómics. Publicado por nada menos que Marvel Comics. Impresionante, impresionante cómo esta gente tenía los derechos de la sombra a un punto y no lo integró a su universo. Ahora los derechos lo tiene Dynamite y están haciendo un excelente trabajo con él, tomando en cuenta los libros de lo que hablé anteriormente. Pero que eso no te detenga. Hay historias más viejas que valen la pena leer. Yo solo estoy dando una guía para empezar a leer La Sombra. Y nada, El astrólogo de Hitler no es solo una recomendación, es una orden. Este libro está ridículamente barato en línea, así que esto no puede estar fuera de tu colección. Los otros libros los tengo digitales, pero si a ti te gusta coleccionar bacanería, oye, El astrólogo de Hitler vale la pena tenerlo físico. En conclusión, la sombra es uno de los personajes más importantes de la historia de los cómics y debes conocerlo. Hay razones históricas y culturales de sobra para disfrutar de sus aventuras. El tipo ha hecho crossover con muchos personajes, hasta con el mismísimo Batman, el original con el que se plagió. Incluso hay un cómic llamado Máscaras, dibujado por Alex Ross, que aún no he leído. Como dije antes, no digo ser un experto, sino hago esto para que lean conmigo y conozcan los males que acechan en el corazón del hombre.